Hola, somos el equipo Corazón y el día de hoy vamos a presentar nuestro tema. El tema que nos tocó se llama Reflexión de la práctica, la profesionalización del docente. Los integrantes de equipo son el compañero Sandino Ernesto Moreno, Valeria Villanueva Flores, Juan Ángel Rosendo Brito y Dana Paola Gama Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Andino Moreno. A mí me tocó exponer la introducción del artículo Re- Reflexión de la práctica, profesionalización docente. Para introducirnos a este tema, se empieza por reconocer que la educación en la actualidad es objeto de diversas transformaciones orientadas a mejorar la calidad y también orientadas a las necesidades de la sociedad. Al incorporarse al campo laboral, los maestros requieren de un perfil específico para ser capaces de desarrollar una dimensión reflexiva, la cual les va a permitir uh, conjuntar maneras de pensamiento que conformen un proceso constructivo único. Montesinos en el 2003 nos dice que la práctica reflexiva tiene sus orígenes que conocemos desde Platón y Aristóteles, ya que ellos promueven el diálogo como algo clave para la reflexión y el pensamiento crítico. También Rodríguez en el 2014 nos dice que la práctica reflexiva del docente implica una actitud sistémica de análisis y de valoración de su quehacer para diseñar nuevas estrategias que permitan mejorar la enseñanza. Es también pertinente rescatar el saber del docente y a su vez que éste esté enfocado en situaciones concretas que permitan establecer una relación entre su formación teórica y su formación práctica. Eh, Sí, bueno, eh, en el artículo se menciona que en la actualidad la educación representa algo más complejo que antes, ya que ahora se nos pide trabajar en equipo e ir diseñando los proyectos y no solo eso, sino ir mejorándolos tratando de que sea sobre la marcha. Cada vez los currículos son más exigentes y se proporcionan evidencias de aprendizaje, ¿sale? Tenemos que proporcionar las evidencias. Eh, se, Según Carmona, se tiene que utilizar la filosofía como herramienta, ya que es un instrumento para potenciar el pensamiento crítico, ¿sí? La capacidad de reflexión, la autocorrección y desarrollo integral de los participantes. Esto entre los participantes siempre tiene que haber un respeto mutuo, ya que si bien tiene que haber una charla ya tanto interna como externa con otros pares, mmm, el hecho de caer en problemas normalmente es un atraso, vaya, ¿sí? Aquí mismo lo dice, la filosofía puede utilizarse como un instrumento para potenciar el pensamiento crítico a través del diálogo socrático, ¿sí? Que fomenta lo que ya dijimos, capacidad de reflexión, autocorrección y respeto mutuo. Sí, aquí está. Ahora, tenemos que, aquí nosotros tenemos que desarrollar nuestras competencias profesionales. ¿Por qué? Porque para esto sirve a fin de cuentas la reflexión docente. Tenemos que ser críticos y saber si estamos dando los resultados deseados para los alumnos.
y si estamos cubriendo el currículo, si está bien lo que les estamos enseñando, ¿no? Aquí vienen unos puntos importantes, que es aprender de la propia práctica de manera habitual. Esto es lo que yo les venía diciendo de aprender sobre la marcha, ¿vale? Es importante, más adelante van a ver como, por ejemplo, lo del diario, el diario del docente, ¿sí? Se trata de priorizar la reflexión consciente de la actividad cotidiana. Esto entra dentro de lo mismo. Si ayer la regué, pues, por decirlo de una manera menos formal, el día de mañana lo tengo que hacer un poquito mejor, ¿sí? Solucionar situaciones prácticas exitosamente. Tenemos darle solución a las cosas, ¿vale? Ahora, esto no solamente mm, tiene que ser así, sino que nosotros tenemos que sistematizar e ir construyendo propuestas para ir mejorando como docentes. Y al final, cuando sistematizamos, recordemos que tratar de llevar un, un método para transformar la práctica en investigación y acción al mismo tiempo, o sea, van de la mano. Mientras nosotros vamos anotando qué sí nos dio resultado, qué nos dio resultado, vamos también aplicándolo, ¿sale? Pero lo ideal sería el día, obviamente no sé cómo lo haríamos, pero pues así. ¿Qué se propone con esto? Se propone analizar casos reales en contexto profesional, incorporando elementos contextuales para mejorar la formación práctica. Sale. Aquí, por ejemplo, me parece que el artículo habla sobre una escuela normal, donde se trata de que los futuros profesionistas sean, pues, vaya, mejores. Y para esto se les inculca la reflexión docente, ¿vale? Para que mejoren la formación práctica, vaya. Eh, Tú, al usar la filosofía y otras cosas, mm, tienes que tener bases para argumentarte a ti mismo en qué estás bien y en qué estás mal. No solamente es así como así, pues vaya. Sí, eso primero que nada. En cuanto a los pares, se pueden hacer, pero para esto se tiene que hacer un protocolo y eso ya es entrar en otro tema. Pero sí, más o menos así. Ok, en aquí dice que las escuelas normales, según Acuña, tienen la responsabilidad de vigilar estos principios filosóficos del sistema educativo y que tienen que promover la investigación y la reflexión entre los estudiantes, ¿vale? Porque ese es el segundo paso. No solo es reflexionar, porque si solo reflexionas y no haces nada, pues al fin de cuentas, pues no estás haciendo nada, ¿verdad? Entonces, no, también se trata de, como ya les dije, llevar un proceso de investigación. No es solo así es, autocriticarte de una buena manera, etcétera, luego investigar, luego aplicarlo, luego volver a escribir cómo te fue y si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, saber qué hay que cambiar, vaya. ¿Sí? Esto se plantea que dé como resultado formar docentes de calidad, ¿vale? Para consolidar la formación profesional, pero no solo eso, yo además agregaría que serían maestros adaptables, docentes ya que se pueden adaptar, si bien no sería de la noche a la mañana, según su contexto y esto de la reflexión y mejora constante daría como resultado, pues vaya, como les digo, profesores mejores y adaptables a cualquier situación. Sí, también nos habla de un acuerdo donde está basado en competencias con orientación constructivista, ¿sí? Incluyen un enfoque globalizador del aprendizaje
y parten de las ideas previas de los estudiantes. Crean conflictos cognitivos para la construcción de nuevos conceptos y generan zonas de desarrollo próximo. También se trata de que el alumno se motive. ¿Por qué? Porque si partimos de las ideas previas de los estudiantes, ellos están haciendo partícipes también de su propio aprendizaje, ¿sí? Ellos lo construyen, vaya. Crear conflictos para la construcción, pues bueno, esto lo investigué por fuera más o menos y hay algunos autores que plantean, ay, no recuerdo cuáles, no recuerdo ni bien dónde lo di, ya la cagué. Bueno, hay algunas fuentes que investigué. Córtale, 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 córtale. Ya, ya, ajá. Bueno, lo de crear conflictos es a final de tener una tesis y una antitesis. Estas dos podría sonar que no se llevan, pero juntas, si tienes dos ideas opuestas, al final puedes rescatar de ambos lo que coincidan y llevar a una idea mejor, que sería una síntesis, ¿vale? En este caso, pues es lo que se pretende hacer, que se haga una síntesis para la construcción de sus nuevos conceptos, que ellos mismos los construyan, vaya. ¿Sí? Además de que el ambiente motivador es para que ellos sepan que si pueden, vaya, pues no es solo así, ¿sí? Ahora, todo esto que les acabo de mencionar, necesita principalmente, diría yo, disciplina mental, ¿sí? Ya hablando más personalmente, porque es difícil mantener ese ritmo de estar en constante desarrollo. Es como seguir corriendo pero nunca alcanzar una meta, porque realmente no hay una meta, porque siempre va a haber opciones de mejora, vaya, ¿sí? Tenemos que tener curiosidad también, porque de nada nos sirve nada más quedarnos con algo si no lo vamos a seguir investigando, si no vamos a seguir indagando. Además de que para tener esa motivación hacia los alumnos, nosotros mismos la tenemos que tener. Lo hemos visto en clase, que para manejar un conocimiento y extenderlo, nosotros tenemos que apropiarnos de él primero. Y la intención, que de ahí es donde se empieza todo, ¿no? Tenemos que tener la intención de ser buenos maestros y reflexionar acerca de lo que nosotros sabemos y debemos hacer, ¿sí? Ahora, esto se llevaría, obviamente, como ya les dije, de una forma sistemática. Pasamos a el siguiente punto, que es acerca de la docencia. Es una profesión integral y muy compleja que abarca muchos aspectos, pero dentro de la docencia existe lo que es la práctica educativa, que esta práctica debe de ser reflexiva, es decir, que permita analizar, mejorar todo lo que realiza un docente al interior del aula y tratar de que los alumnos siempre tengan un desarrollo integral, porque no basta solo con enseñar. Los docentes también tienen que desarrollar en los alumnos muchas habilidades que a veces no solamente son académicas, sino también habilidades para la vida. Pero también en el artículo se señala que los docentes deben mostrar evidencias de aprendizaje y desempeño de todo lo que se viene realizando. Y precisamente para esto se hace una reflexión dentro de lo que es la práctica, porque la reflexión nos va a permitir saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y tanto para reconocer aquellas cosas que funcionan en el aula, como para reconocer aquello que tal vez no está funcionando o que podríamos mejorar o cambiar. Todo esto tiene que ver con la investigación, acción, que quiere decir que vamos a buscar y analizar cuáles son los métodos, las estrategias que mejor funcionan para resolver los problemas que se tienen en el aula. Hay algunas recomendaciones para la práctica reflexiva. Como primer recomendación,
está que los docentes deben impulsar a los alumnos a tener pensamiento crítico para desarrollar habilidades de reflexión, que les impulsen a pensar de una manera más profunda el mundo que les rodea, que no solamente lo que se aprende en el aula se quede ahí, sino que realmente sean capaces de identificar quizá aquellos problemas que pueden resolver con lo que han aprendido en el aula. Y si no, poder tener estas habilidades. El punto número 2, fomentar interacción basada en respeto, en cooperación y en ética. Y el punto número 3, que es aplicar estrategias para tener una buena práctica reflexiva. Estas estrategias que menciona el artículo son las siguientes. El portafolio, ya sea físico o digital, porque el portafolio nos va a permitir que el alumno identifique aquellos trabajos que realizó, cuáles fueron las indicaciones, si lo realizó bien o no, qué fallas tuvo. Y al ir recopilando y adjuntando estas evidencias en un solo archivo o en un solo documento, ya sea físico o digital, el alumno se da cuenta del orden de los trabajos, de las actividades, de por qué tuvo que hacer antes una actividad que otra y de los objetivos también. Y puede dar cuenta si cumplió o no con los aprendizajes que se esperaban del alumno. Y también está, pues, muy importante saber que el portafolio es uno de los más utilizados por los maestros. El número 2 es el ensayo. Esta estrategia también funciona para que los alumnos reflexionen un problema y puedan expresarse, puedan argumentar sobre alguna situación, algún tema, algún contenido. El otro que se sugiere también es el método de proyectos, que la nueva escuela mexicana lo sugiere bastante y es el enfoque que se debe de tener mediante proyectos. El juego de roles también es otra estrategia que sugiere el autor. El juego de roles consiste en que al alumno se le pone en una situación que es, digamos, real, sí, porque puede existir esa situación en el mundo real, pero que se está trabajando al interior del aula. Un ejemplo de ello en matemáticas puede ser que al enseñarles a sumar, a restar, a identificar precios, cantidades, puede que se simule una situación como unas compras en supermercado o ir a una tienda a comprar artículos. En otras situaciones que también tienen que ver con matemáticas, podría ser que los alumnos se pongan a construir también maquetas, por ejemplo, que construyan alguna casa o maquetas donde ellos puedan relacionar las medidas que se supone deben de estar vinculadas a lo que están viendo, el contenido que están viendo, ya sea en primaria, en secundaria. Y el juego de roles es una estrategia muy buena para eso. La videograbación también, como en este momento la estamos haciendo. Los diarios docentes, que es donde el docente va registrando todo lo que se va haciendo durante la clase, la autobiografía y el ensayo, y el uso de las TICs. Cano 2003 sugiere que el trabajo colaborativo es muy importante, como las lecturas, los debates y el análisis de casos, pero siempre de la mano con el docente. El docente sea un mediador, más no que les dé todo, sino que entre todos en conjunto deben construir el aprendizaje. Aquí hay un ejemplo de un diario docente. Ahí viene la sesión trabajada, la asignatura, que en este caso fue de biología, el bloque 2, el número de sesión, la fecha. Se debe tener también a lo mejor la secuencia, los datos que el docente considera importante adjuntar aquí en el diario docente. Este puede ser de manera digital o escrito a mano. No es necesario tener formalmente ciertos datos. El docente puede decidir qué datos van aquí, pero sí es importante mencionar que siempre vaya la fecha, porque hay que tener registro de qué sucedió ese día y qué tema estábamos viendo. Y ahora sí viene la narración de la situación que ha sucedido o varias situaciones. Y ahí es donde el docente da sus experiencias, etcétera. Aquí hay un ejemplo de un portafolio digital, que también es una estrategia para una práctica reflexiva. Aquí de nueva cuenta viene la materia,
la unidad, el nombre del alumno, el grupo, el temario o índice que a veces se puede incluir y ya luego se van adjuntando las actividades en orden como se fueron realizando. Ahí viene la actividad uno, se incluyen las indicaciones también de esa actividad y alguna evidencia. En este caso podemos ver ahí algunos enlaces donde se pueden consultar esas actividades. Y bueno, de nueva cuenta, pues decir que estas estrategias son muy variadas para poder tener una práctica reflexiva, donde tanto el docente como el alumno pueda darse cuenta de qué está haciendo en el aula, cómo se hace, para qué, cuál es el objetivo de estar realizando actividades en el aula. Del artículo se dice que la reflexión se logra mediante un trabajo constante, no se logra de cosas espontáneas o de algo a la ligera. También nos dice que no puede ser pensado como un proceso espontáneo según Rodríguez, sino que requiere de una estructura y un andamiaje. ¿Qué es un andamiaje? Es la construcción del conocimiento. ¿Para qué? Para promover una reflexión más profunda. A la vez, también sugiere las estrategias que potencializan las capacidades y habilidades de los estudiantes. Como por decir, si ven que los estudiantes son buenos en algo o, o que no se les dificulta tal cosa, se les apoye, no se les deje, ya que si se les deja, eh, no, no lograrían como, como desarrollar esa capacidad y al final se desmotivan, a veces llega a pasar. También requiere algo constante que es la preparación y la actualización que oriente a la reflexión crítica. No muchos estudiantes, o hasta yo me agrego ahí, no tenemos una reflexión crítica o no la sabemos desarrollar porque se nos dificultaba o se nos dificulta a la hora en la que los maestros a veces nos explican o nos piden las cosas o tuvimos una decadencia educativa. Entonces, aquí pide que se actualice eso, que se oriente a la reflexión crítica y al acompañamiento metodológico a los estudiantes, que no se les deje solos, ya que se les dificultaría. La siguiente, vale, por favor. Bueno, el resultado prioritario es manejar estrategias que promuevan un proceso ordenado y sistemático que no se les deja a la deriva, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces no van a aprender. Si no tienes una estrategia, si no tienes un buen manejo en el aula o en tu clase, pues no se puede lograr un aprendizaje total o, ¿cómo decirlo? Un aprendizaje mayoritario, o sea, se corta a un pequeño grupo, o sea, no se extiende para todos. Una práctica no solo es reflexiva, sino crítica mediante técnicas y herramientas adecuadas para valorar su quehacer en el aula y mejorar la innovación de su propio quehacer docente. A veces dejamos de caer mucho la docencia por terminada o por dar por hecho que el alumno tiene un tal conocimiento, lo cual no es así. Siempre se puede dar más, siempre se puede manejar más de lo que se tiene en una clase o de lo que el alumno debe de saber entre comillas, porque el alumno o tuvo una deficiencia antes de nosotros o la tiene mediante nosotros. A veces hay mucho rezago, pero rezago educativo por parte de que no apoyamos a los alumnos en un aula. Y también el docente se cierra a veces en lo tradicional, en lo que se debe de seguir desde hace mucho tiempo y ahora no se actualiza, no se innova a tener nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevos planes de trabajo. La idea de que solo la práctica reflexiva permite
profesionalizar la docencia por las cualidades metodológicas y teóricas que implica su desarrollo e implementación de la formación de maestros es muy acertada, pero se debe de ir trabajando, se debe de ir moldeando a ser mejor docente día tras día. Y la reflexión docente es algo que se va construyendo, es algo que se va aprendiendo y se va adquiriendo con el tiempo. No porque de una clase ya somos unos perfectos docentes, o no de una hora, de un módulo, de un día, no se obtiene una excelencia en docencia, ¿no? La docencia se va adquiriendo el aprendizaje mediante el tiempo, mediante los años. A veces se toma bastante para llegar a tener una reflexión docente, ¿cómo decirlo? Este, real, por así decirlo. O sea, yo realmente siento que soy un docente y así, 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 así. No, hay veces en las que nosotros nos auto evaluamos y nos ponemos como los mejores docentes cuando no es así. Tenemos a veces decadencias. Y pues creo que esto sería como el final de, de este artículo y dejamos que la docencia se siga aprendiendo desde que sales de tu escuela formadora hasta que llegas a tu último día de clases.